Durante años, en un hogar donde el amor parecía inquebrantable, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos planearon una traición humillante, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre. Era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron despojarme, no imaginaron que conduciría a mi venganza perfecta. Esto fue apenas el comienzo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Partemeno. La memoria es un laberinto donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, donde el pasado y el presente danzan en una coreografía cruel. Mi nombre es Aurelio Mendoza, y durante 68 años creí conocer el significado de la palabra familia. Creí que el amor era suficiente para blindar un hogar contra la codicia, contra la traición que anida en el corazón humano como una semilla esperando el momento exacto para germinar. Durante décadas, mi imperio se construyó ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Comencé vendiendo herramientas en un puesto del mercado de Tepito, con las manos callosas y el alma hambrienta de progreso. Cada peso que ganaba se transformaba en un escalón hacia arriba, hacia un futuro mejor para mis hijos. Porque eso es lo que hace un padre. Se rompe el lomo para que los suyos no tengan que hacerlo. Magdalena, mi esposa, murió cuando nuestros 3 hijos apenas comenzaban a entender el mundo. Rodrigo tenía 14 años, Esperanza 12, y el pequeño Sebastián apenas 9. Ese día, mientras la tierra se tragaba el ataúd de la única mujer que había amado verdaderamente, juré ante su tumba que nunca les faltaría nada, que construiría algo tan sólido, tan duradero, que ellos y sus hijos tendrían todo lo que nosotros nunca tuvimos. Y cumplí esa promesa. Oh, cómo la cumplí. Los años siguientes fueron una vorágine de trabajo, inversiones, decisiones que tomaba en la madrugada mientras el mundo dormía. La ferretería se convirtió en 2, luego en 5, después en una cadena que abarcaba todo el centro del país. Los bienes raíces llegaron después, edificios, terrenos, desarrollos inmobiliarios que llevaban mi nombre grabado en placas de bronce. Mendoza Group se convirtió en sinónimo de solidez, de éxito construido con sudor honesto. Mis hijos crecieron entre la abundancia que yo había creado para ellos. Rodrigo estudió administración en el Tecnológico de Monterrey, Esperanza se graduó de Derecho en la UNAM, y Sebastián siguió sus pasos artísticos en París, porque yo quería que tuviera lo que el mundo pudiera ofrecerle. Los 3 vivían en las mejores colonias de la ciudad, manejaban autos que costaban más de lo que yo ganaba en mis primeros 10 años de trabajo, vacacionaban en lugares cuyos nombres apenas sabía pronunciar. Pero el dinero, descubrí demasiado tarde, puede ser tanto una bendición como una maldición. Cuando das todo sin pedir nada a cambio, cuando tu generosidad no conoce límites, algo se tuerce en la relación. Ellos comenzaron a verme no como su padre, sino como una fuente inagotable de recursos. Las visitas se volvieron escasas, limitadas a ocasiones especiales o cuando necesitaban algo. Los cumpleaños pasaron de ser celebraciones familiares a llamadas telefónicas de 5 minutos, si es que las recibía. «Papá está bien», se decían entre ellos. «Papá siempre ha sido fuerte, puede cuidarse solo». Y yo, en mi infinita necedad, los justificaba. «Están ocupados construyendo sus propias vidas», me repetía mientras cenaba, solo en una mesa para 8 personas. «Es normal, están en la edad de ser independientes». Pero por las noches, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, cuando caminaba por habitaciones que una vez estuvieron llenas de risas y ahora solo guardaban ecos de recuerdos, la soledad se instalaba en mi pecho como un peso que crecía día tras día. El diagnóstico llegó un martes lluvioso de noviembre. Doctor Ramírez, mi médico de toda la vida,
Me miró con esos ojos que había visto demasiadas veces cuando las noticias no son buenas. Aurelio, necesito que me escuches con mucha atención. Cáncer de próstata, etapa avanzada. Las palabras flotaron en el aire del consultorio como hojas de otoño cayendo lentamente. 6 meses, tal vez 1 año si respondía bien al tratamiento. Pero las metástasis ya habían comenzado su trabajo silencioso, colonizando mi cuerpo con la misma determinación con la que yo había construido mi imperio. ¿Se lo vas a decir a tus hijos?, me preguntó el doctor. Esa noche llamé a Rodrigo primero. Estaba en una junta de negocios. «¿Puede esperar hasta mañana, papá? Estoy cerrando un trato importante». Esperanza estaba de viaje en Europa con su esposo. «Ay, papá, qué lástima. Pero ya sabes que eres muy fuerte. Seguro que vas a salir adelante como siempre». Sebastián ni siquiera contestó el teléfono. Durante las siguientes semanas, mientras comenzaba la quimioterapia que me dejaba débil como un recién nacido, mis hijos aparecieron esporádicamente. Visitas rápidas, conversaciones superficiales, miradas que evitaban la realidad de mi deterioro físico. Era más fácil para ellos fingir que todo estaba bien, que su padre invencible simplemente estaba pasando por una mala racha temporal. Pero yo los observaba. Oh, ¿cómo los observaba? En sus susurros cuando creían que no podía escucharlos, en las miradas que intercambiaban cuando me veían caminar más lento o cuando la tos se apoderaba de mí sin aviso. Había algo diferente en sus ojos, algo que al principio no supe identificar, pero que con el tiempo se volvió cristalino como el agua de manantial. Era cálculo. Estaban calculando. Rodrigo comenzó a hacer preguntas sobre los testamentos, sobre las propiedades, sobre la estructura legal de la empresa. Es solo para estar preparados, papá, para cuando ya no estés. Esperanza, mi princesa, empezó a sugerir que tal vez sería mejor vender algunas propiedades para simplificar las cosas. Sebastián, el artista bohemio que siempre había despreciado los negocios familiares, de repente mostraba un interés inusitado por entender cómo funcionaba todo. Y yo, en mi debilidad física pero con la mente aún afilada como navaja, comencé a entender que los hijos que había criado, a los que había dado todo, me veían ya no como su padre sino como un obstáculo entre ellos y su herencia. La revelación llegó una tarde de febrero, cuando el dolor en los huesos me tenía postrado en cama y ellos creían que dormía. Habían venido los 3 juntos, algo inusual que debería haberme alegrado, pero que en cambio encendió todas mis alarmas internas. «Ya no puede vivir solo», decía Rodrigo en voz baja desde la sala. «Está cada vez peor. Podríamos llevarlo a una residencia», sugirió Esperanza. «Una buena, por supuesto. Pero necesitamos que nos firme los poderes antes de que esté demasiado... Ya sabes. ¿Creen que sospeche algo?» Era la voz de Sebastián, mi hijo menor, el que solía trepar a mis rodillas para que le contara cuentos. ¿Qué va a sospechar? Es un viejo enfermo y sentimental. Siempre ha confiado demasiado en nosotros. Se rieron. Los 3 se rieron como si hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. Como si la vida de su padre, como si mi dolor, mi soledad, mi amor incondicional fueran elementos de una comedia que solo ellos podían apreciar. En ese momento, tendido en mi cama mientras escuchaba a mis hijos planear cómo despojarme de todo lo que había construido para ellos, algo se rompió en mi interior. No fue el corazón, que ya estaba bastante dañado. No fue el alma, que había aprendido a sangrar en silencio. Fue algo más profundo, más primitivo. Fue la ilusión final del hombre que creía que el amor de un padre era correspondido por el amor de los hijos. Pero en esa misma oscuridad, en esa traición que cortaba más profundo que cualquier bisturí, nació algo nuevo. Una claridad helada, una determinación
que no había sentido en décadas. Porque yo no era solo Aurelio Mendoza, el padre cariñoso y generoso. Yo era también el hombre que había construido un imperio desde la nada, que había tomado decisiones difíciles, que había sobrevivido en un mundo donde solo los más astutos prosperan. Si mis hijos querían jugar, les iba a enseñar quién había escrito las reglas del juego. Parte 2. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa pero necesaria. Como un arqueólogo de mi propia desgracia, comencé a desenterrar las pequeñas traiciones que durante meses había preferido ignorar. Rodrigo había usado su poder como vicepresidente de la empresa para desviar fondos a cuentas personales, justificándolo como compensación por el trabajo extra. Esperanza, mi abogada de confianza, había modificado contratos sutilmente para beneficiar a sus propios clientes. Sebastián, el artista, había vendido obras de arte de la colección familiar sin mi conocimiento, diciéndoles a los compradores que yo había autorizado las transacciones. Cada descubrimiento era como una puñalada más en un cuerpo ya herido, pero también como una pieza más en el rompecabezas de mi despertar. Me había vuelto tan conveniente para ellos en mi supuesta decadencia, tan manejable en mi enfermedad, que habían perdido toda precaución. Creían que el viejo Aurelio había perdido su filo, que el cáncer no solo había atacado mi cuerpo, sino también mi mente. Se equivocaron. Durante las noches interminables, cuando el dolor no me dejaba dormir, comencé a planear. No era venganza lo que buscaba, al menos no en el sentido primitivo de la palabra. Era justicia, era enseñanza, era mostrarles que el hombre que los había criado seguía siendo el mismo que había convertido un puesto de herramientas en un imperio multimillonario. La oportunidad perfecta llegó con la propuesta que Rodrigo me trajo una semana después de haberlos escuchado conspirar. Llegó con una sonrisa cargada de falsa preocupación y una carpeta llena de documentos legales. «Papá, hemos estado pensando», comenzó, sentándose en el sillón junto a mi cama, con esa familiaridad calculada que había perfeccionado. «Tu salud está empeorando, y manejar todos los negocios debe ser muy estresante para ti». Esperanza asintió desde la ventana, donde se había posicionado estratégicamente para que la luz del atardecer la enmarcara como una santa moderna. «Solo queremos que te concentres en ponerte mejor, papá. Que no te preocupes por nada más». Sebastián, el último en llegar como siempre, se apoyó contra la pared con esa pose de artista incomprendido que había adoptado desde los 20 años. «Nosotros podemos encargarnos de todo mientras tú te recuperas». Era hermoso en su crueldad. Habían orquestado esta presentación como si fuera una obra de teatro, cada uno con su papel perfectamente estudiado. El hijo responsable, la hija amorosa, el Benjamín preocupado. Si no hubiera escuchado sus verdaderas intenciones días antes, tal vez hasta me habría conmovido. «¿Qué proponen exactamente?», pregunté, ajustando mi voz para sonar más débil de lo que realmente me sentía. Rodrigo abrió la carpeta con movimientos precisos, como un cirujano preparándose para una operación. «Hemos hablado con los abogados. Podemos establecer un fideicomiso donde tú mantienes la propiedad nominal de todo, pero nosotros tomamos las decisiones operativas. Es solo temporal, por supuesto, hasta que estés mejor». «¿Y si no mejoro?», pregunté, estudiando sus rostros con la atención de un entomólogo examinando especímenes. Un silencio incómodo llenó la habitación. Esperanza fue la primera en recuperarse, acercándose a la cama con esa sonrisa profesional que había perfeccionado en los tribunales. «No digas eso, papá. Vas a mejorar. Pero si algo pasara, el fideicomiso se convertiría automáticamente en herencia y todo se repartiría según tus deseos». ¿Mis deseos o los suyos? La pregunta salió más afilada de lo que había planeado, y vi cómo los tres intercambiaron miradas rápidas,
Los tuyos, por supuesto, dijo Sebastián, acercándose a la cama con esa sonrisa encantadora que había usado desde niño para salirse con la suya. Siempre los tuyos. Tomé los documentos con manos que temblaban ligeramente, no por la enfermedad, sino por el esfuerzo de contener la furia que hervía en mi interior. Mientras leía, podía sentir sus ojos clavados en mí, esperando, calculando, contando ya su victoria. Los papeles eran una obra maestra de manipulación legal. En la superficie, parecían exactamente lo que habían descrito, una medida temporal para aliviar mi carga. Pero entre líneas, en el lenguaje técnico que creían que no entendería, estaban todas las cláusulas que los convertirían en los dueños absolutos de mi imperio. Una vez firmado, yo quedaría reducido a una figura decorativa, mantenido cómodamente pero sin poder real sobre lo que había construido. «Es mucho que procesar», murmuré finalmente, dejando los papeles sobre la mesa de noche. «Necesito tiempo para pensarlo». Rodrigo se irguió ligeramente, una tensión casi imperceptible contrayendo su mandíbula. «Por supuesto, papá. Pero los abogados dicen que sería mejor hacerlo pronto. Mientras tu mente esté, mientras puedas tomar decisiones claras». La implicación era cristalina. «Firma ahora, mientras aún puedes, antes de que declaremos que tu enfermedad ha afectado tu capacidad mental». «Dame una semana», dije, cerrando los ojos como si el cansancio me venciera. «Solo una semana para asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta». Se fueron esa noche con sonrisas satisfechas, convencidos de que la victoria estaba a su alcance. Los escuché murmurar en el pasillo mientras se alejaban, fragmentos de conversación que confirmaron todos mis temores y fortalecieron mi resolución. Durante esa semana, mientras ellos creían que yo cavilaba sobre su propuesta, yo trabajé con una energía que no había sentido en meses. Llamé a contactos que llevaban décadas confiando en mí, abogados que me debían favores, empresarios que habían crecido bajo mi tutela. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Parte 3. La semana que mis hijos me habían concedido para pensar, su propuesta se convirtió en la más productiva de los últimos años. Mientras ellos celebraban prematuramente su victoria, yo tejía una red que los atraparía con la misma elegancia con la que habían planeado traicionarme. Mi primer movimiento fue llamar a Elena Vázquez, la única abogada en la que confiaba completamente. Elena había sido compañera de estudios de Esperanza, pero a diferencia de mi hija, había mantenido su integridad intacta a lo largo de los años. Llegó a mi casa esa misma noche, después de que mis hijos se hubieran marchado con sus sonrisas victoriosas. «Aurelio», me dijo después de revisar los documentos que Rodrigo había traído, «esto es prácticamente un golpe de estado corporativo disfrazado de acto de amor filial». «Lo sé», respondí, sirviéndole un té que yo mismo había preparado. Había despedido al servicio doméstico semanas atrás, alegando que necesitaba privacidad durante mi recuperación. La verdad era que no podía permitir testigos de lo que estaba a punto de hacer. Elena revisó cada cláusula con la meticulosidad de un orfebre examinando una joya. «Si firmas esto, quedará reducido a una pensión mensual y un lugar en una residencia de lujo. Todo lo demás pasa a su control inmediato». «¿Y legalmente?» «Es sólido», admitió con disgusto. «Esperanza sabe lo que hace. Pero Aurelio, tu mente está completamente lúcida. Ningún juez en el país determinaría que no tienes capacidad para manejar tus asuntos». Sonreí por primera vez en semanas, sintiendo cómo la adrenalina de la batalla comenzaba a correr por mis venas como en los viejos tiempos. «Elena, necesito que hagas algo para mí. Algo que debe permanecer en absoluto secreto». Los siguientes días fueron una sinfonía de movimientos calculados. Mientras mis hijos me visitaban con frecuencia inusitada,
Fingiendo preocupación pero realmente presionándome para que firmara, yo ejecutaba una serie de transferencias y modificaciones legales que habrían impresionado incluso a los estrategas más astutos. Primero, moví discretamente la mayoría de los activos líquidos de la empresa a una serie de cuentas en bancos diferentes, utilizando poderes legales que había establecido años atrás y que mis hijos habían olvidado que existían. No era robo, era mi dinero, mi empresa, mis decisiones. Pero cada peso que movía era un peso menos que ellos podrían controlar una vez que firmara su trampa legal. Segundo, contacté a cada uno de mis socios comerciales más importantes. Algunos me debían favores que databan de décadas atrás. Otros simplemente respetaban mi palabra por encima de cualquier documento legal. A todos les expliqué la misma historia. Mi salud estaba empeorando, pero quería asegurarme de que mis negocios continuaran en manos de personas de confianza, no en las de herederos que no habían ganado su lugar. La conversación más importante fue con Fernando Castillo, mi socio en el negocio inmobiliario y uno de los pocos hombres en el mundo en quien confiaba completamente. Fernando había comenzado como mi empleado 30 años atrás y había crecido hasta convertirse en mi igual. Más importante aún, había sido como un hermano para mí durante los años más difíciles después de la muerte de Magdalena. Aurelio me dijo cuando le expliqué la situación: «Esto va a dolerles más que cualquier bofetada». Ese es precisamente el punto, Fernando. Durante años creí que los estaba protegiendo, dándoles todo sin que tuvieran que ganárselo. En realidad, los estaba corrompiendo. ¿Y si se dan cuenta antes de tiempo? Esa era la pregunta que había estado atormentándome durante noches enteras. Por eso necesito que todo esté listo para el viernes. Ese día les diré que he decidido firmar sus papeles. El miércoles por la noche Rodrigo llegó solo a mi casa. Era inusual. Normalmente venían los tres juntos para estas conversaciones importantes. Pero había algo diferente en su postura, una agresividad apenas contenida que no había mostrado antes. «Papá, necesitamos hablar», dijo, instalándose en el sillón frente a mí, sin esperar invitación. «Claro, hijo. ¿Qué sucede?» «He estado revisando algunas cuentas de la empresa». Sus ojos me estudiaban con una intensidad que me recordó dolorosamente al niño curioso que había sido. «Hay algunos movimientos que no entiendo». Mi pulso se aceleró, pero mantuve la expresión neutral. ¿Qué tipo de movimientos? Transferencias, cambios en algunas inversiones. Nada mayor, pero... Se inclinó hacia adelante, y por un momento vi en sus ojos un destello del hijo que había perdido. ¿Estás moviendo dinero, papá? Era el momento de la verdad. Podía negarlo, crear alguna excusa, ganar unos días más, o podía comenzar a mostrarle que el viejo lobo aún tenía dientes. «Sí», dije simplemente. La sorpresa en su rostro fue genuina. Claramente esperaba negativas, confusión, tal vez incluso síntomas de demencia senil que pudieran explotar legalmente. ¿Por qué? Porque es mi dinero, Rodrigo, y porque puedo. Se puso de pie bruscamente, paseando por la habitación como un animal enjaulado. «Papá, esto no es inteligente. En tu estado tomar decisiones financieras importantes, en mi estado». Mi voz se endureció, dejando que saliera un poco del acero que había mantenido oculto. ¿Te refieres al estado de tener cáncer pero conservar completamente mis facultades mentales? No es eso lo que quise decir. ¿No? Entonces explícame qué quisiste decir exactamente. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que crecía con cada segundo. Podía ver los engranajes girando en su mente, calculando, evaluando si había llegado el momento de quitarse la máscara completamente. «Papá», dijo finalmente, y su voz había perdido toda pretensión de afecto filial, «necesito que firmes esos documentos mañana». «¿O qué? ¿O tendré que tomar medidas más drásticas?»
Ahí estaba. La amenaza desnuda, sin adornos de preocupación familiar. Mi hijo mayor, el que había cargado en mis hombros, el que había enseñado a manejar bicicleta, me estaba amenazando abiertamente. ¿Qué tipo de medidas, Rodrigo? Se acercó a mi silla, inclinándose lo suficiente para que pudiera ver la frialdad en sus ojos. Tengo 3 médicos que están dispuestos a testificar que tu capacidad mental está comprometida por la enfermedad y los medicamentos. Esperanza tiene los documentos legales listos para una declaración de incapacidad. Y Sebastián sonrió con una crueldad que me heló la sangre. Sebastián tiene grabaciones de conversaciones donde pareces confundido y desorientado. ¿Grabaciones? Es increíble lo que la tecnología puede hacer hoy en día. Editar, modificar, crear conversaciones que nunca existieron, pero que suenan completamente auténticas. Me recosté en mi silla, fingiendo estar abrumado por la revelación, cuando en realidad estaba admirando la completitud de su traición. No habían dejado nada al azar. Habían planeado no solo robarme, sino destruir mi reputación, mi dignidad, mi derecho básico a tomar decisiones sobre mi propia vida. «Tienes hasta mañana por la noche», continuó Rodrigo, dirigiéndose hacia la puerta. «Firma voluntariamente, y esto puede seguir pareciendo una decisión familiar amorosa. Niégate, y descubrirás lo que realmente podemos hacer». Después de que se fue, me quedé sentado en la oscuridad de mi sala durante horas. El dolor físico del cáncer era nada comparado con la agonía de entender completamente la profundidad de su traición. Pero en esa agonía también encontré una claridad cristalina. Mañana por la noche les daría exactamente lo que merecían. Parte 4. El jueves amaneció con una claridad extraña, como si el universo mismo, hubiera decidido iluminar el escenario para el acto final que estaba a punto de representarse. Pasé las primeras horas de la mañana en mi estudio, revisando cada detalle de lo que Elena y yo habíamos construido durante la semana. Los documentos estaban perfectos, cada cláusula redactada con la precisión de un relojero suizo. A las 10 de la mañana, Fernando llegó con las últimas transferencias completadas. 25 años de sociedad nos habían enseñado a comunicarnos con pocas palabras, y la mirada que intercambiamos fue suficiente para confirmar que todo estaba listo. «¿Estás seguro de esto, Aurelio?», me preguntó mientras guardaba los documentos en su maletín. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. A mediodía recibí 3 llamadas separadas. Primero Rodrigo, confirmando que vendrían a las 7 de la noche para finalizar los arreglos. Su voz tenía esa calidad metálica que había aprendido a asociar con sus amenazas apenas veladas. Después Esperanza, con su tono profesional de abogada, recordándome que había preparado todos los documentos necesarios para hacer la transición lo más suave posible. Finalmente Sebastián, con esa falsa jovialidad artística, sugiriendo que después podríamos celebrar con una cena familiar. La ironía de esa última frase me arrancó una risa amarga. Una cena familiar, como si después de despojarme de todo lo que había construido, pudiéramos sentarnos alrededor de una mesa y fingir que seguíamos siendo una familia. Pasé la tarde caminando por mi casa, visitando cada habitación como un general inspeccionando su fortaleza antes de una batalla decisiva. En el cuarto de Rodrigo, aún conservado exactamente como lo había dejado cuando se fue a la universidad, me detuve frente a las fotos de su infancia. Ahí estaba, sonriente y genuino, levantando orgulloso un trofeo de fútbol que había ganado a los 12 años. ¿En qué momento ese niño había muerto y había sido reemplazado por el hombre frío que me había amenazado la noche anterior? En la habitación de Esperanza, rosada y llena de muñecas que nunca había tenido el corazón de retirar, encontré las cartas que me había escrito desde la universidad. «Gracias por todo, papá.
Eres el mejor padre del mundo. Te amo más que a nada. Las palabras se burlaban de mí desde el papel amarillento, fantasmas de un amor que tal vez nunca había sido real. El cuarto de Sebastián era un santuario a su época rebelde, con pósters de bandas de rock y bocetos de sus primeras obras de arte pegados en las paredes. En un rincón, todavía estaba el caballete que le había regalado para su 15º cumpleaños, cuando había descubierto su pasión por la pintura. «Algún día vas a ser famoso», le había dicho entonces, «y yo voy a estar en primera fila aplaudiendo». Nunca imaginé que cuando llegara ese momento, él estaría demasiado ocupado traicionándome para invitarme. A las 6:30 me instalé en mi estudio y esperé. Había colocado estratégicamente los documentos que Elena había preparado en un cajón especial de mi escritorio, junto con algunas sorpresas adicionales que había estado guardando para esta ocasión. En mi bolsillo tenía una pequeña grabadora digital, un regalo de Sebastián de años atrás que había encontrado una nueva utilidad. Llegaron puntuales, los tres juntos, con esa coordinación que había perfeccionado durante semanas de conspiración. Rodrigo traía un maletín de cuero que reconocí inmediatamente. Había sido mi regalo de graduación para él. Esperanza cargaba una carpeta gruesa con lo que asumí eran todos los documentos legales de nuestro futuro encuentro en los tribunales. Sebastián, fiel a su personaje, traía una botella de champán Dom Perignon. «Para celebrar tu decisión inteligente, papá», dijo, colocando la botella sobre mi escritorio como si fuera un trofeo. Se acomodaron en los sillones frente a mi escritorio con la familiaridad de personas que estaban a punto de cerrar un negocio exitoso. Rodrigo abrió su maletín y sacó los mismos documentos que me había mostrado la semana anterior, junto con algunas adiciones que claramente habían preparado después de nuestra conversación del miércoles. «Hemos hecho algunas modificaciones menores», dijo Esperanza, deslizando los papeles hacia mí, «solo para clarificar algunos puntos legales». Leí las modificaciones con la atención de un hombre que estaba a punto de firmar su sentencia de muerte. Habían sido aún más crueles de lo que había imaginado. No solo me quitarían el control operativo de todo, también habían incluido cláusulas que me impedirían cuestionar sus decisiones futuras, que limitarían mis gastos personales a una mesada razonable y que les darían poder para determinar dónde viviría. «Veo que han pensado en todo», murmuré, manteniendo mi voz deliberadamente débil. «Solo queremos asegurarnos de que estés cómodo y sin preocupaciones», dijo Sebastián, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa encantadora que había heredado de su madre. «¿Y si cambio de opinión después?» Los tres intercambiaron miradas rápidas, y Rodrigo tomó la palabra con la autoridad del hijo mayor. «Papá, una vez que firmemos esto, será definitivo. Es por tu propio bien. En tu estado, cambios constantes de opinión solo causarían confusión y problemas legales. Entiendo». Tomé la pluma que Esperanza me ofrecía, una Montblanc que reconocí como otra de mis regalos navideños. Pero antes de firmar, me gustaría hacerles una pregunta. «Por supuesto», dijeron casi al unísono. «¿Realmente creen que soy tan estúpido?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los vi intercambiar miradas nerviosas, tratando de descifrar si había algo siniestro en mi pregunta o si simplemente estaba siendo un viejo sentimental. «No entendemos la pregunta, papá», dijo Finn. Parte 5. «No entendemos la pregunta, papá», dijo finalmente Esperanza, pero había una tensión nueva en su voz, una nota de alarma que antes no estaba ahí. Me recliné en mi silla, estudiando sus rostros con la misma atención con la que había analizado miles de contratos a lo largo de mi carrera. La pregunta es simple. ¿Realmente pensaron que un hombre que construyó todo esto
desde la nada no se daría cuenta cuando sus propios hijos conspiran para robárselo. Rodrigo se irguió, su máscara de preocupación filial comenzando a resquebrajarse. «Papá, nadie está conspirando contra ti, solo estamos... ¿Escuchando mis conversaciones telefónicas?», interrumpí, sacando mi propio teléfono y activando una grabación. Su propia voz llenó la habitación. «Ya no puede vivir solo. Está cada vez peor. Podríamos llevarlo a una residencia, pero necesitamos que nos firme los poderes antes de que esté demasiado... Ya sabes». El color desapareció de los rostros de mis 3 hijos. Sebastián fue el primero en recuperarse, con esa arrogancia juvenil que nunca había perdido. «¿Nos estabas espiando?» «En mi propia casa», respondí tranquilamente, escuchando cómo mis propios hijos planeaban mi destrucción. Esperanza se puso de pie, y por primera vez vi a la abogada despiadada que se escondía detrás de la máscara de Higarose. «Eso no cambia nada. Sigues necesitando ayuda, sigues enfermo, y seguimos siendo tus herederos legales». «Cierto», admití, abriendo el cajón de mi escritorio. «Pero hay algo que no saben». Saqué la primera carpeta que Elena había preparado, colocándola sobre el escritorio con la teatralidad que el momento requería. Durante la semana que me dieron para pensar, estuve bastante ocupado. Rodrigo se acercó al escritorio, su instinto de negocios alertándolo de que algo había cambiado fundamentalmente en la ecuación. «¿Qué es eso?» «Documentos de transferencia», dije, disfrutando cada palabra. «Durante los últimos 7 días he estado moviendo activos. Muchos activos». «¿Moviendo hacia dónde?» La voz de Esperanza tenía ahora el filo de una hoja de afeitar. «Hacia fundaciones benéficas, principalmente. La Fundación Magdalena Mendoza para huérfanos, que establecí en honor a su madre. La Fundación Esperanza para jóvenes estudiantes de Derecho de escasos recursos. La Fundación Rodrigo para emprendedores de Tepito». Hice una pausa, disfrutando la ironía. «Incluso la Fundación Sebastián para artistas emergentes». «¿Qué?». Sebastián saltó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «60% de mis activos líquidos», continué con la calma de un profesor dando una cátedra, «han sido transferidos irrevocablemente a estas fundaciones. Otro 20% ha sido usado para pagar deudas y reestructurar inversiones de maneras que, digamos que serían muy difíciles de revertir». Rodrigo había tomado los documentos y los revisaba con la desesperación de un hombre viendo cómo su mundo se desmorona. Esto es legal, completamente. Irrevocable, absolutamente. Hecho por un hombre en plenas facultades mentales. Tengo certificados médicos independientes de 3 doctores diferentes confirmándolo». Esperanza se acercó al escritorio, arrebatando algunos de los papeles de las manos de su hermano. «Puedo impugnar esto. Puedo argumentar coerción, demencia, influencia indebida». «Puedes intentarlo», asentí. «Pero será difícil cuando el video de esta conversación muestre claramente cómo ustedes 3 admitieron haber conspirado contra mí, cómo me amenazaron y cómo intentaron forzarme a firmar documentos bajo coerción». Sebastián miró alrededor de la habitación como un animal atrapado. «¿Video?». Señalé discretamente hacia una esquina de la habitación donde una pequeña cámara, apenas visible, había estado grabando toda la conversación. «Tecnología moderna, hijo. Increíble lo que puede hacer hoy en día». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo sus mentes procesaban la nueva realidad, cómo calculaban las pérdidas, cómo evaluaban sus opciones. Pero aún tenía una carta más que jugar. «Por supuesto», dije, abriendo una segunda carpeta, «no todo está perdido para ustedes». Rodrigo levantó la mirada, y por un momento vi un destello de esperanza en sus ojos. Esa esperanza me dolió más que todas sus traiciones juntas, porque me recordó al niño que había sido antes de que el dinero y la codicia lo corrompieran.
Cada una de las fundaciones que establecí en sus nombres tiene una particularidad interesante. Continué. Pueden ser administradas por ustedes, pueden proporcionarles un salario digno, pueden incluso darles cierto prestigio social, pero tienen una condición. ¿Qué condición? La voz de Esperanza era apenas un susurro. Tienen que trabajar, realmente trabajar. La Fundación Rodrigo ayuda a pequeños emprendedores como yo lo fui una vez. Tendrán que levantarse temprano, visitar los mercados, evaluar proyectos, ensuciarse las manos como yo me las ensucié durante décadas. La Fundación Esperanza proporciona servicios legales gratuitos a familias de bajos recursos. Tendrán que trabajar casos pro bono, luchar en tribunales donde no hay glamour ni dinero fácil. Miré a Sebastián, que había palidecido considerablemente. Y la Fundación Sebastián financia artistas jóvenes, pero requiere que su administrador enseñe, que comparta su conocimiento, que se involucre realmente en nutrir el talento, en lugar de simplemente consumir los recursos familiares. ¿Y si nos negamos?, preguntó Rodrigo. Entonces las fundaciones pasan automáticamente a ser administradas por profesionales externos, y ustedes reciben lo que cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a recibir de sus padres. Absolutamente nada. Esperanza había comenzado a pasear por la habitación como un tigre enjaulado. Esto es chantaje emocional. No, respondí firmemente. Esto es una oportunidad, la primera oportunidad real que tienen de ganarse algo por sí mismos, de construir algo con valor real en lugar de simplemente heredar lo que otro construyó. ¿Y tú?, preguntó Sebastián. ¿Qué obtienes tú de todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez en la noche que uno de ellos parecía genuinamente curioso en lugar de simplemente furioso. Recupero a mis hijos, dije simplemente, o descubro definitivamente que los perdí hace mucho tiempo. Rodrigo dejó caer los documentos sobre el escritorio, derrotado. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Hasta mañana al mediodía, respondí. Después de eso, las fundaciones pasan automáticamente a administración externa. Se fueron esa noche en silencio, sin la botella de champán, sin las sonrisas victoriosas, sin siquiera las falsas expresiones de afecto filial. Se fueron como lo que realmente eran. 3 personas que habían apostado todo en un juego, cuyas reglas habían malinterpretado completamente. Esa noche, solo en mi casa, sentí por primera vez en meses algo parecido a la paz. El dolor del cáncer seguía ahí, royéndome desde adentro, pero había otro tipo de dolor que había desaparecido. La agonía de ser traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Mañana sabría si aún tenía hijos, o si finalmente había perdido todo lo que realmente importaba. Parte 6. La mañana del viernes amaneció con una lluvia ligera que repiqueteaba contra las ventanas de mi estudio como dedos impacientes sobre una mesa. Me había despertado antes del alba, no por el dolor que se había vuelto mi compañero constante, sino por una mezcla extraña de expectación y melancolía. Hoy sabría si los últimos vestigios de la familia Sille que había construido con Magdalena sobrevivirían, o si mi victoria sobre sus conspiraciones sería también mi derrota final como padre. Pasé las primeras horas revisando fotografías familiares que no había visto en años. Ahí estábamos todos en Acapulco, cuando Rodrigo tenía 16 y acababa de obtener su licencia de conducir. Esperanza construyendo castillos de arena con la determinación de una ingeniera, incluso a los 14 años. Sebastián, apenas un niño de 11, pintando la puesta de sol con acuarelas baratas que se corrían con el viento marino. ¿Dónde había comenzado todo a torcerse? Había sido cuando empecé a darles dinero en lugar de tiempo, cuando comencé a solucionar sus problemas con cheques en lugar de consejos. O tal vez el error había sido más fundamental,
creer que el amor podía comprarse, que la lealtad era hereditaria. A las 10 de la mañana, Elena llegó con los documentos finales. Su presencia me tranquilizó. Había algo reconfortante en tener cerca a alguien cuya integridad no tenía que cuestionar. ¿Cómo te sientes, Aurelio? Como un hombre que está a punto de descubrir si fue un buen padre o simplemente un buen proveedor. Elena se sentó frente a mí, estudiando mi rostro, con la atención de alguien que había aprendido a leer entre líneas durante décadas de práctica legal. ¿Y si eligen no aceptar las condiciones? Era la pregunta que había estado evitando, el abismo al borde del cual me había colocado deliberadamente. Entonces habré ganado mi venganza y perdido mi familia definitivamente. ¿Vale la pena? La venganza no, pero la lección, tal vez. A las 11:30, Fernando llegó con noticias que no esperaba. Durante la noche había recibido 3 llamadas separadas. Rodrigo quería saber si había opciones para negociar los términos. Esperanza había preguntado sobre los aspectos legales de administrar una fundación. Sebastián había hecho preguntas específicas sobre cómo funcionaba el proceso de selección de artistas beneficiarios. «Están considerándolo seriamente», me dijo Fernando. «Eso tiene que significar algo». «O están buscando maneras de manipular el sistema», respondí, aunque en el fondo, una pequeña llama de esperanza había comenzado a parpadear. A las 12 en punto, los 3 llegaron juntos, pero algo había cambiado en su dinámica. Ya no se movían como conspiradores unidos, sino como individuos que habían pasado la noche lidiando con sus propias conciencias. Rodrigo tenía ojeras que sugerían una noche sin dormir. Esperanza había perdido esa compostura profesional que había mantenido incluso durante la confrontación de la noche anterior. Sebastián, sorprendentemente, parecía el más calmado de los 3. «Hemos hablado», comenzó Rodrigo, tomando asiento frente a mi escritorio. «Toda la noche». ¿Y?» Esperanza fue la siguiente en hablar, y su voz tenía una cualidad que no había escuchado en años: vulnerabilidad genuina. «Queremos entender algo primero, papá. ¿Por qué las fundaciones? ¿Por qué no simplemente desheredarnos completamente?» La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Durante todas mis noches de planificación, me había concentrado en la justicia, en la lección, en la venganza disfrazada de educación. Pero nunca me había preguntado por qué había elegido darles una última oportunidad en lugar de cortarlos completamente de mi vida. Porque, dije lentamente, buscando las palabras correctas, a pesar de todo lo que han hecho, siguen siendo mis hijos. Y porque su madre nunca me perdonaría si no tratara de salvarlos de sí mismos. Sebastián se inclinó hacia adelante, y por primera vez en años vi en sus ojos algo parecido a la humildad. «Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. Siempre he sido honesto contigo. ¿Crees que podemos cambiar? ¿Realmente crees que podemos ser las personas que querrías que fuéramos?» La pregunta flotó en el aire entre nosotros como una pluma cayendo lentamente. Era la pregunta más importante que me había hecho cualquiera de mis hijos en décadas, y se merecía una respuesta igual de honesta. «No lo sé», admití, «pero creo que merecen la oportunidad de descubrirlo». Rodrigo sacó un sobre de su chaqueta, colocándolo sobre mi escritorio. «Hemos preparado algo también». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Contenía 3 cartas, escritas a mano, algo que ninguno de ellos había hecho en años. La letra era diferente en cada una, pero el mensaje era sorprendentemente similar. Una disculpa. No las disculpas superficiales que había recibido durante años cuando querían algo, sino reconocimientos reales de dolor causado, de oportunidades desperdiciadas, de un padre tomado por sentado. La carta de Rodrigo era la más larga, llena de recuerdos específicos de momentos en los que había elegido el dinero fácil sobre el trabajo duro, la gratificación inmediata
sobre la construcción a largo plazo. La de Esperanza era la más legal en su estructura, pero también la más emotiva, reconociendo cómo había usado sus habilidades profesionales para justificar comportamientos que sabía que estaban mal. La de Sebastián era la más artística, pero también la más directa. He sido un hijo terrible, y tú has sido un padre mejor de lo que merecía. Aceptamos las condiciones, dijo Esperanza cuando terminé de leer. Todas. ¿Por qué? Pregunté, necesitando entender si esto era genuine o simplemente otra manipulación más sofisticada. Sebastián fue quien respondió. Porque por primera vez en nuestras vidas nos estás pidiendo que ganemos algo, que seamos algo más que simplemente tus hijos. Rodrigo asintió. ¿Y por qué? Porque queremos volver a ser una familia real, no solo personas que comparten apellido y cuentas bancarias. En ese momento, sentado en mi sentado en mi estudio mientras escuchaba a mis hijos hablar de familia real por primera vez en décadas, sentí algo que había creído perdido para siempre: esperanza. No la esperanza ciega del hombre que se aferra a ilusiones, sino la esperanza cautelosa del estratega que ve una posibilidad real de victoria donde antes solo había derrota. Está bien, dije finalmente, sacando los documentos finales que Elena había preparado. Pero quiero que entiendan algo. Esto no es solo firmar papeles y continuar como antes. Si aceptan administrar estas fundaciones, van a trabajar más duro de lo que han trabajado en sus vidas. Van a poder enfrentar fracasos, frustraciones, y van a tener que ganarse cada peso de respeto que reciban. Lo entendemos, dijo Rodrigo, pero había una firmeza nueva en su voz que no había escuchado en años. Durante la siguiente hora, repasamos cada detalle de lo que significaría su nueva vida. La Fundación Rodrigo comenzaría con un presupuesto de 50 millones de pesos, destinados a microcréditos y programas de mentoría para emprendedores de bajos recursos. Rodrigo tendría que establecer oficinas en 3 de los mercados más grandes de la ciudad, tendría que entrevistar personalmente a cada solicitante y tendría que rendir cuentas mensualmente a una junta directiva que incluía a Fernando y a Elena. Tu salario será de 100.000 pesos mensuales, le dije. Es más de lo que gana la mayoría de los mexicanos, pero es una fracción de lo que has estado gastando. Tendrás que aprender a vivir dentro de tus medios reales. Rodrigo asintió, y por primera vez vi algo parecido a emoción genuina en sus ojos. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo sabías que esto era lo que necesitábamos? La pregunta me sorprendió con su simplicidad y su complejidad simultáneas. Porque es lo que yo necesitaba cuando tenía su edad. Alguien que creyera en mi capacidad para construir algo real, pero que no me diera nada sin que me lo ganara. La Fundación Esperanza sería aún más desafiante. Con 40 millones de pesos de presupuesto inicial, proporcionaría servicios legales gratuitos a familias que no podían costear representación de calidad. Esperanza tendría que establecer clínicas legales en 3 colonias populares, supervisar a una docena de abogados junior y manejar casos que probablemente terminarían en los tribunales más complicados del sistema judicial mexicano. No habrá casos glamorosos, le advertí. No habrá clientes ricos que puedan pagar honorarios de lujo. Vas a defender a gente que ha sido desahuciada injustamente, madres solteras que luchan por la custodia de sus hijos, trabajadores que han sido explotados por empleadores sin escrúpulos. Lo sé, respondió Esperanza, y había algo diferente en su postura, algo que me recordó a la niña que solía defender a los niños más pequeños en el patio de la escuela. ¿Puedo preguntar algo también? Adelante. ¿Por qué pusiste mi nombre en esta fundación específicamente? Porque cuando eras pequeña siempre quisiste ser abogada para ayudar a la gente.
antes de que descubrieras que era más fácil ayudarte a ti misma. Las lágrimas que vi formar en sus ojos me confirmaron que algo de esa niña idealista aún vivía dentro de la mujer ambiciosa en la que se había convertido. La Fundación Sebastián era tal vez la más compleja emocionalmente. Con 30 millones de pesos, establecería 3 centros de arte en colonias donde los jóvenes tenían pocas opciones además de la calle. Sebastián tendría que enseñar, mentorear y usar su experiencia en París no para impresionar en cenas de sociedad, sino para abrir mundos nuevos para niños que nunca habían tenido acceso al arte profesional. Tu presupuesto es menor, le expliqué, porque tu fundación requerirá más de tu tiempo personal y menos recursos financieros. Vas a estar trabajando directamente con jóvenes que vienen de donde yo vine, que tienen el talento, pero no las oportunidades. Sebastián había estado callado durante la mayor parte de la conversación, pero ahora habló con una voz que temblaba ligeramente. «Papá, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Nunca te agradecí realmente por enviarme a París, por creer en mi arte cuando yo mismo no creía en él, por pagar por mis estudios, por mi apartamento, por todo». Hizo una pausa, luchando con las palabras. «Y nunca te dije que la razón por la que comencé a alejarme fue porque tenía miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de nunca ser tan bueno como tú creías que era. Miedo de decepcionarte. Era más fácil actuar como si no me importara tu aprobación que arriesgarme a fallar mientras trataba de ganarla. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Durante años había interpretado su distancia como ingratitud, su rebeldía como rechazo. Nunca había considerado que podría ser miedo al fracaso, terror a no estar a la altura de las expectativas que había puesto sobre él. «Sebastián», dije, levantándome de mi silla y acercándome a él, «ya me has decepcionado. Durante años, pero no porque no fueras lo suficientemente talentoso o lo suficientemente exitoso. Me decepcionaste porque dejaste de intentarlo». Lo abracé entonces, algo que no había hecho en años, y sentí cómo su cuerpo se tensaba primero y luego se relajaba contra el mío. Era más alto que yo ahora, más fuerte, pero en ese momento se sintió como el niño de 11 años que solía quedarse despierto hasta tarde pintando en su habitación. «Esta es su oportunidad», les dije a los 3 cuando nos separamos. «No de heredar lo que construí, sino de construir algo propio. Algo de lo que puedan estar orgullosos porque lo ganaron con sus propias manos». Durante la siguiente hora firmamos documentos, establecimos cronogramas, discutimos detalles logísticos. Pero lo más importante no estaba en los papeles. Era el cambio que podía ver en sus rostros, en sus voces, en la manera como se hablaban entre ellos. Por primera vez en años, parecían hermanos nuevamente, no competidores luchando por recursos limitados. Cuando terminamos, Rodrigo hizo una pregunta que había estado esperando. «¿Y tú, papá? ¿Qué vas a hacer, hacer?» «Voy a hacer y hacer lo que debería de haber hecho hace años», respondí. «Voy a ser su padre, no su proveedor. Voy a estar disponible cuando me necesiten, pero no voy a resolver sus problemas por ustedes. Voy a apoyarlos, pero no los voy a rescatar cuando fallen». «¿Y si fallamos?», preguntó Esperanza. «Entonces, van a aprender de sus fracasos y lo van a intentar de nuevo, como hacen las personas que realmente quieren construir algo que dure». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita con un té y las fotografías familiares que había estado revisando esa mañana. Pero ahora las veía de manera diferente, no como recordatorios de lo que había perdido, sino como promesas de lo que podríamos recuperar. El cáncer seguía ahí, royéndome desde adentro, recordándome que mi tiempo
era limitado, pero por primera vez en meses sentía que ese tiempo restante tenía un propósito más allá de simplemente esperar el final. Tenía la oportunidad de ver si mis hijos podían convertirse en las personas que siempre había esperado que fueran. Y si no podía verlo, al menos habría construido algo que les daría esa oportunidad mucho después de que yo me hubiera ido. Parte 7. Los primeros 3 meses fueron una revelación dolorosa y hermosa a la vez. Desde mi ventana, observaba cómo mis hijos navegaban por aguas que nunca antes habían explorado. La satisfacción del trabajo genuino mezclada con la frustración del progreso lento y las victorias pequeñas. Rodrigo fue quien enfrentó el choque más brutal. El hombre que había manejado millones desde una oficina en Polanco, ahora se levantaba a las 5 de la mañana para llegar al mercado de Tepito antes de que abrieran los primeros puestos. La primera semana llegó a mi casa exhausto, con los zapatos llenos de lodo y una expresión de desconcierto que no le había visto desde la adolescencia. «Papá», me dijo, dejándose caer en el sillón de mi estudio Chiro como un boxeador después de 15 rounds. «No tengo idea de lo que estoy haciendo». «Perfecto», le respondí, sirviendo el café que había aprendido a preparar desde que despedí al servicio. Esa es la diferencia entre administrar dinero heredado y construir algo real. Me había contado sobre María Elena, una mujer de 45 años que vendía tamales desde hacía 20 años en un puesto improvisado. Quería expandirse, comprar un local pequeño, pero ningún banco la consideraba sujeto de crédito. Rodrigo había revisado su caso durante horas, había visitado su puesto 3 veces, había hablado con sus clientes regulares. «Sus números son sólidos», me explicó, mostrándome las hojas de cálculo que había preparado a mano. «Tiene una clientela fiel, conoce su negocio, pero necesita 12.000 pesos para el enganche del local». «¿Y cuál es el problema?» «Que no es una decisión de millones de pesos. Es 12.000 pesos que pueden cambiarle la vida a una familia. Y si me equivoco, no es solo dinero perdido. Es la confianza de una persona que trabajó 20 años para llegar hasta aquí». Lo miré con una mezcla de orgullo y asombro. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo entendía del peso real del dinero, no como cifras abstractas, sino como esperanzas humanas tangibles. «¿Qué vas a hacer?» «Ya le aprobé el préstamo», dijo con una sonrisa tímida. «Pero también le propuse que nos reunamos cada semana durante los primeros 3 meses. No para supervisarla, sino para que me enseñe cómo realmente funciona un negocio desde el suelo». Esperanza había elegido un camino igualmente transformador. Su primera clínica legal había abierto en la colonia Doctores, en un local que anteriormente había sido una tienda de abarrotes. La había visitado la segunda semana de operaciones y había encontrado a mi hija aquí inmaculadamente vestida como siempre, explicando pacientemente a una anciana los derechos que tenía como inquilina. «Doña Carmen», le decía con una paciencia que no le conocía, «lo que su casero está haciendo es ilegal. No puede subir la renta más del 10% anual sin previo aviso». La anciana, que no sabía leer, había estado pagando aumentos abusivos durante 2 años porque creía que no tenía opciones. Esperanza no solo la ayudó a recuperar el dinero pagado de más, sino que estableció un programa de educación legal básica para otros inquilinos en situación similar. Al principio pensé que sería fácil, me confesó durante una de nuestras cenas semanales, una tradición que habíamos recuperado después de años. Creía que la ley era la ley, que solo tenía que aplicar lo que sabía. ¿Y no es así? La ley es la ley, dijo, jugando con su comida de una manera que me recordó a la niña tímida que había sido. Pero la justicia es diferente. Puedes ganar un caso y aún así fallar a tu cliente si no entiendes su contexto, su realidad. Me contó sobre un caso de custodia que había manejado la semana anterior. Una madre soltera
luchaba por mantener a su hijo después de que el padre, ausente durante 5 años, había aparecido súbitamente demandando derechos de visitación. Técnicamente el caso era simple, pero Esperanza había descubierto que el padre había regresado solo porque la madre había conseguido un trabajo estable, y él veía una oportunidad para reducir sus obligaciones de pensión alimenticia. «Gané el caso», me dijo, «pero me tomó 3 meses de investigación entender realmente qué estaba pasando. Antes, habría revisado los documentos, presentado los argumentos obvios y habría considerado mi trabajo terminado». Sebastián había encontrado su propia forma de transformación en los talleres de arte que había establecido. El primer centro había abierto en la colonia Santa Marta, Acatitla, en un espacio que él mismo había pintado y equipado. La primera vez que lo visité, lo encontré trabajando con 12 niños entre 8 y 15 años, enseñándoles técnicas básicas de dibujo. Pero lo que me sorprendió no fue verlo enseñar, sino verlo aprender. Uno de los niños, un muchacho de 13 años llamado Diego, había creado un mural improvisado en la pared del callejón usando carbón y pintura robada. Era crudo, técnicamente imperfecto, pero tenía una energía y una honestidad que las obras sofisticadas de Sebastián habían perdido en algún momento. «¿Ves cómo usa las sombras aquí?», le escuché decir a Sebastián a otro de los estudiantes, señalando el mural de Diego. «No está siguiendo reglas académicas, pero está capturando algo real». Después del taller, caminamos por el barrio mientras me contaba sobre sus estudiantes. Diego vivía con su abuela porque sus padres estaban en prisión. Tenía un talento natural, pero también una rabia que salía en cada trazo. Sebastián había comenzado no solo a enseñarle técnica, sino a ayudarlo a canalizar esa rabia en arte que hablara de su experiencia sin destruirlo en el proceso. «En París», me dijo mientras llegábamos al auto, «aprendí a pintar como los grandes maestros, pero estos niños me están enseñando por qué vale la pena pintar». Había algo más en la voz de Sebastián, una conexión que había estado ausente durante años. Por primera vez, desde su adolescencia, parecíame haber encontrado un propósito que iba más allá de su propia expresión artística. Los cambios no fueron solo profesionales. Durante esos 3 meses, nuestras cenas semanales se convirtieron en el centro de mi semana. Los miércoles por la noche, los 3 llegaban a mi casa no para pedir dinero o resolver problemas financieros, sino para compartir historias, frustraciones, pequeñas victorias. Rodrigo me contaba sobre los emprendedores que había conocido, personas que con recursos mínimos creaban negocios que sostenían familias enteras. Esperanza me hablaba de casos que la mantenían despierta por las noches, no por su complejidad legal, sino por su peso emocional. Sebastián traía bocetos que sus estudiantes habían hecho, orgulloso de sus progresos como nunca había estado de sus propias obras. Pero lo más importante era cómo habían comenzado a relacionarse entre ellos. Durante años, sus conversaciones habían girado alrededor del dinero, las propiedades, las ventajas que podían obtener unos de otros. Ahora hablaban de colaboración. Esperanza había comenzado a ofrecer asesoría legal gratuita a los emprendedores de Rodrigo. Sebastián había diseñado murales para las clínicas legales de Esperanza. Rodrigo había ayudado a estructurar el presupuesto de los centros de arte de Sebastián. Una noche después de una cena particularmente animada donde habían estado planeando un proyecto conjunto, me quedé solo en mi estudio pensando en Magdalena. Por primera vez desde su muerte, pude imaginar cómo se sentiría al ver a nuestros hijos trabajando juntos, construyendo algo más grande que sus ambiciones individuales. El cáncer seguía su progresión implacable. Los tratamientos se habían vuelto más agresivos, los días malos más frecuentes.
Pero algo había cambiado en mi relación con la enfermedad. Ya no la veía solo como una cuenta regresiva hacia el final, sino como un recordatorio urgente de que el tiempo que me quedaba con mis hijos tenía un valor infinito. Y por primera vez en años, sentía que ese tiempo se estaba usando bien. Parte Chi. El momento de la verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando recibí la noticia que había estado esperando y temiendo a la vez. Doctor Ramírez me citó un martes por la mañana, y su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una sola palabra. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté directamente, sin preámbulos. 3 meses, tal vez 4 si respondemos bien al nuevo tratamiento. Su voz tenía esa calidad profesional que los médicos adoptan cuando han dado estas noticias demasiadas veces. Aurelio, hay algunas decisiones que necesitas tomar. Esa noche, mientras contemplaba cómo decirle a mis hijos que nuestro tiempo juntos se estaba agotando más rápido de lo previsto, sonó el teléfono. Era Rodrigo, y había una urgencia en su voz que no había escuchado antes. «Papá, necesito verte. Es importante». Llegó una hora después, acompañado de Esperanza y Sebastián. Su coordinación me alertó inmediatamente. Durante los últimos meses había aprendido a distinguir entre las reuniones planificadas para las cenas familiares y las emergencias genuinas. «¿Qué sucede?», pregunté, estudiando sus rostros en busca de pistas. Rodrigo intercambió miradas con sus hermanos antes de hablar. «Hemos estado hablando, y hay algo que necesitamos decirte». Mi primera reacción fue un destello de la vieja desconfianza. Habían descubierto mi diagnóstico actualizado. Estaban planeando otra conspiración más sofisticada que la anterior. «Los últimos 6 meses han sido», comenzó Esperanza, buscando las palabras correctas, «han sido los más difíciles y los más satisfactorios de nuestras vidas. Pero también nos han enseñado algo que no esperábamos», continuó Sebastián. «¿Qué cosa?». Rodrigo se acercó a mi silla, con una seriedad que me recordó vívidamente al niño responsable que había sido antes de que el dinero fácil lo corrompiera. «Que no sabemos nada sobre ti, sobre el hombre que construyó todo esto, sobre lo que realmente significó crecer en Tepito, trabajar desde los 14 años, perder a mamá cuando nosotros éramos tan jóvenes». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante décadas había asumido que mis hijos conocían mi historia porque habían vivido los resultados de mi trabajo, pero me di cuenta de que nunca les había contado realmente sobre las noches en las que no sabía cómo íbamos a pagar la renta, sobre los préstamos que tomé usando como garantía herramientas que no podía permitirme perder, sobre las decisiones que tomé en la oscuridad de la madrugada cuando el mundo dormía y yo planificaba nuestro futuro. «¿Por qué nunca nos contaste sobre María?», preguntó Esperanza súbitamente. La pregunta me dejó sin aliento. María había sido mi primera empleada cuando la ferretería original comenzó a crecer. Una viuda con 3 hijos que necesitaba trabajo desesperadamente. La había contratado cuando apenas podía pagarme a mí mismo, porque entendía su situación. Había trabajado conmigo durante 15 años, hasta que pudo abrir su propio negocio con un préstamo que yo había garantizado personalmente. «¿Cómo saben de María?». «Porque la encontramos», dijo Sebastián. «Bueno, ella nos encontró a nosotros. Apareció en uno de mis talleres de arte porque su nieto está en el programa. Cuando se dio cuenta de quiénes éramos, nos contó historias que nunca habíamos escuchado. Nos dijo que cuando mamá murió, tú no dormiste durante 3 meses», continuó Rodrigo. «Que trabajabas de día y pasabas las noches haciendo los deberes con nosotros, cocinando, limpiando, tratando de ser papá y mamá a la vez. Nos contó sobre la vez que vendiste tu auto para pagar mi operación de apendicitis», añadió Esperanza, con lágrimas en los ojos. «Y cómo caminaste 2 horas diarias durante un año
hasta que pudiste comprar otro. Me quedé en silencio, procesando el hecho de que María, después de todos estos años, había decidido contarles a mis hijos sobre aspectos de mi vida que yo había mantenido privados. Pero también me di cuenta de algo más profundo. Ellos habían buscado esas historias. Habían querido conocer al hombre detrás del padre proveedor. «¿Por qué nunca nos dijiste estas cosas?», preguntó Sebastián, con una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado desde que era niño. «Porque», dije lentamente, «creí que era mejor que vieran los resultados del trabajo duro en lugar de las luchas que requería. Pensé que si sabían lo difícil que había sido, se sentirían culpables por la vida cómoda que les di. Pero nos hiciste un daño peor», dijo Rodrigo. «Nos hiciste creer que el éxito era fácil, que las cosas buenas simplemente aparecían si uno esperaba lo suficiente». Esperanza se acercó a mi silla, tomando mi mano con una ternura que no había mostrado en años. «Papá, queremos que nos cuentes todo. No solo las victorias, sino también los fracasos. No solo cómo construiste el imperio, sino por qué lo hiciste». Durante las siguientes 4 horas, les conté historias que nunca había compartido con nadie. Les hablé sobre la primera vez que tuve que despedir a un empleado, no por incompetencia, sino porque no podía pagar su salario. Sobre la noche en que casi perdí la ferretería original porque un cliente importante no pagó una deuda masiva. Sobre las veces que mentí sobre tener hambre para asegurarme de que ellos comieran bien. Les conté sobre la promesa que le hice a su madre en su lecho de muerte, no solo de cuidarlos, sino de darles las oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido. Sobre cómo cada decisión comercial que tomé durante los siguientes 30 años fue filtrada a través de una pregunta simple: «¿Esto les dará a mis hijos un futuro mejor?». Pero en algún punto, admití, con una honestidad que me sorprendió incluso a mí, la pregunta cambió. En lugar de preguntarme si algo les daría un futuro mejor, comencé a preguntarme si algo los haría felices inmediatamente. Y esa fue la diferencia entre construir su carácter y mimarlo. Sebastián, que había estado dibujando distraídamente en una servilleta durante mi relato, levantó la mirada. ¿Por eso decidiste hacer lo que hiciste? ¿La venganza? ¿Las fundaciones? ¿Todo? No fue venganza, dije, sorprendido por la claridad de mi propia respuesta. Fue rescate. Estaba tratando de rescatarlos de convertirse en personas que yo había ayudado a crear sin darme cuenta. ¿Y funcionó?, preguntó Esperanza. Miré a mis 3 hijos, sentados en mi estudio, como no lo habían hecho en años, no como visitantes obligatorios, sino como familia genuina. Rodrigo tenía callos en las manos por primera vez en su vida adulta. Esperanza había perdido esa dureza profesional que había usado como armadura durante años. Sebastián tenía una luz en los ojos que había estado apagada desde que regresó de París. «Creo que sí», dije finalmente, pero no de la manera que esperaba. «¿Qué quieres decir?». Creí que las fundaciones los cambiarían a ustedes, pero lo que realmente pasó es que ustedes cambiaron las fundaciones. Y en el proceso me enseñaron algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que el verdadero legado no es lo que les dejo, sino quienes se convierten cuando ya no esté aquí para influir en sus decisiones. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Era el silencio de personas que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Finalmente Rodrigo habló. «Papá, hay algo más que necesitamos decirte». «¿Qué es?». «Sabemos que estás enfermo. Más enfermo de lo que nos has dicho». Mi corazón se saltó un latido, pero no de miedo, sino de alivio. El secreto que había estado cargando solo finalmente podía ser compartido. «¿Cómo lo saben?». «Porque», dijo Esperanza con una sonrisa triste, «finalmente aprendimos a prestarte atención». Parte 9. La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido como familia desde la muerte de Magdalena.
Les conté sobre el diagnóstico actualizado, sobre los 3 o 4 meses que me quedaban, sobre las decisiones que tendría que tomar respecto al tratamiento. Pero por primera vez, no se sintió como una carga que llevaba solo. Rodrigo fue el primero en reaccionar, no con lágrimas o negación, sino con una determinación práctica que me recordó dolorosamente a mí mismo a su edad. «¿Qué necesitas de nosotros?», preguntó simplemente. «Necesito saber que van a estar bien cuando ya no esté. No financieramente, porque ya sabemos que pueden manejar eso ahora. Necesito saber que van a seguir siendo hermanos, que van a seguir siendo familia». Esperanza se levantó de su silla y comenzó a caminar por el estudio, procesando la información con la misma metodicidad que aplicaba a sus casos legales más complejos. «¿Has pensado en dónde quieres pasar estos últimos meses?», me preguntó. «Aquí», respondí sin dudar. «En esta casa, con ustedes cerca». «Entonces eso es lo que va a pasar», dijo Sebastián con una firmeza que no le conocía. Durante las siguientes 2 semanas, mis hijos orquestaron una transformación de nuestras vidas que me dejó asombrado por su coordinación y consideración. No intentaron mudarse a mi casa ni convertirse en mis cuidadores de tiempo completo, porque entendían que eso habría sido infantilizarme en mis últimos meses. En lugar de eso, crearon un sistema de apoyo que respetaba mi independencia, mientras aseguraba que nunca estuviera realmente solo. Rodrigo comenzó a trabajar desde mi casa 2 días a la semana, convirtiendo la antigua habitación de huéspedes en una oficina desde donde coordinaba las operaciones de su fundación. Era reconfortante escuchar sus conversaciones telefónicas con emprendedores, ver cómo había desarrollado una paciencia y una sabiduría que nunca había mostrado en sus días de ejecutivo corporativo. Esperanza estableció un horario donde uno de sus abogados junior me visitaba cada martes y jueves, oficialmente para discutir casos complejos conmigo, pero en realidad para asegurar que tuviera compañía intelectual estimulante. Me sorprendió descubrir cuánto disfrutaba discutiendo estrategias legales y, más aún, cuánto respetaban mi opinión estos jóvenes profesionales. Sebastián fue quien me sorprendió más. Comenzó a venir los fines de semana con algunos de sus estudiantes más talentosos, no para hacerme compañía, sino porque había decidido usar mi estudio como espacio adicional para enseñar. Ver a esos niños trabajar en su arte en la misma habitación donde yo había tomado las decisiones más importantes de mi vida, creó una continuidad hermosa entre pasado y futuro. Pero lo más valioso fueron las conversaciones nocturnas. Después de cenar, cuando el dolor era más manejable y mi mente más clara, mis hijos comenzaron a visitarme individualmente. No por obligación, sino porque habían desarrollado una curiosidad genuina sobre mi perspectiva, mi experiencia, mis reflexiones sobre la vida. Una noche, Rodrigo me trajo una pregunta que había estado molestándolo. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haber trabajado tanto, de haber pasado tanto tiempo construyendo el negocio en lugar de estar con nosotros?» La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada, no porque no hubiera pensado en ella, sino porque nunca me la habían hecho directamente. «Todos los días», admití. «Pero también me doy cuenta de que el arrepentimiento es un lujo que los padres no pueden permitirse. Tomé las decisiones que creí correctas con la información que tenía en ese momento. ¿Y ahora? ¿Tomarías decisiones diferentes? Probablemente», dije después de pensar, «pero no necesariamente mejores, solo diferentes. El peligro del arrepentimiento es que te hace creer que existía una versión perfecta de tu vida que perdiste por tomar decisiones equivocadas». Rodrigo asintió lentamente. «He estado pensando en eso con la fundación. Cada decisión que tomo afecta la vida de familias reales.
A veces me paralizo pensando en todas las maneras en que podría equivocarme. ¿Y qué has aprendido? Que la perfección es enemiga de la acción. Que es mejor tomar una decisión imperfecta con buenas intenciones que no tomar ninguna decisión por miedo al error. Me sentí orgulloso de escuchar mis propias lecciones de vida reflejadas en sus palabras, pero transformadas por su experiencia personal. Una semana después, fue Esperanza quien llegó con sus propias preocupaciones. «Papá, ¿cómo supiste que mamá era la persona correcta para ti?» La pregunta me transportó inmediatamente a mis 20 años, cuando conocí a Magdalena en una feria del pueblo. Ella trabajaba en el puesto de su padre vendiendo flores, y yo acababa de abrir mi primera ferretería. «No lo supe», le respondí honestamente. Creí saberlo, pero la verdad es que construimos el amor día tras día, decisión tras decisión. Tu madre no era perfecta, y yo tampoco, pero decidimos todos los días ser perfectos el uno para el otro. «Tengo miedo», admitió Esperanza. «Tengo 38 años y nunca he tenido una relación que durara más de 2 años. Me pregunto si esperé demasiado, si fui demasiado exigente. O tal vez, sugerí gentilmente, ¿no sabías lo que realmente querías hasta que comenzaste a descubrir quién eres realmente?» Sus ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza. «¿Crees que aún es posible encontrar lo que tú y mamá tuvieron?» «Creo que es posible encontrar tu propia versión de lo que tuvimos. Pero primero tienes que saber quién eres cuando no estás tratando de impress». A continuación, tenemos 2 historias increíbles.